la Comisión Nacional contra las Adicciones, la heroína ha sido desplazada del mercado negro por el fentanilo, un opioide sintético similar a la morfina, pero extremadamente potente. Su consumo en México y Estados Unidos se ha incrementado principalmente entre los jóvenes de 15 a 29 años. Según datos de los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades en Estados Unidos, en 2021 las muertes por sobredosis alcanzaron su nivel más alto. El Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas revela que en 9 años se registraron 26 fallecimientos por consumo de opioides, cifra que se ha triplicado, mientras que en 2021 en Estados Unidos la cifra registrada es de 108,000 muertos. Acompáñanos a conversar con Jorge Villatoro, investigador del Instituto Nacional de Psiquiatría, experto en el estudio de drogas. En el análisis, Georgina Gagiola. Doctor, qué gusto tenerlo en esta ocasión. Muchas gracias por haber aceptado platicar con nosotros de este tema tan importante. Al contrario, un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Doctor, hay mucha preocupación en los Estados Unidos ante el alto consumo de fentanilo y los efectos que esto ha traído. Ha habido muchas sobredosis. El tema de la salud es muy preocupante en estos momentos. ¿Qué pasa en Estados Unidos y cómo ve usted la situación en México? ¿Tenemos que encender los focos rojos? En primer lugar, sí, en Estados Unidos ha habido una buena cantidad de muertes y muchas de ellas se deben justamente a la parte del fentanilo. Hay datos, ¿no? De hecho, sabemos que la presencia del presidente Biden en México fue uno de los temas importantes para que México pueda, pues, hacer cosas al respecto del tráfico, ¿no? En México es un consumo que está incrementando. Hay algunos estudios en proceso, en particular de la doctora Clara Fleis, donde se está detectando, y ya desde antes tenemos toda una historia, desde el 2017, donde se empieza a detectar el uso de fentanilo en lo que se conoce como la China White, que es heroína, o originalmente se conoce como heroína, pero empezaron ya a agregarla como fentanilo. Adicionalmente hay un estudios de lo que es en aguas residuales, donde se detectan en la mayor parte de los estados de la República lo que son trazas de fentanilo. Entonces, todo esto, y también liderado por la doctora María Elena Medina Mora, nos empieza a dar un panorama de todo un proceso de búsqueda de qué está ocurriendo. En este sentido, la doctora Clara Fleis lleva a cabo un estudio donde se lleva lo que son tiras de fentanilo, sí, y se empiezan a analizar una serie de muestras en lo que sería en Prevencasa, en Tijuana, y también se empieza a hacer en Mexicali con la gente de Verter, que son los que tienen la única clínica de consumo seguro en el país, y empezamos a ver que en efecto ya empieza a aparecer en la mayor parte de las sustancias que están consumiendo los usuarios, de sus dosis. Estamos viendo que empieza a haber directamente fentanilo, ¿no? Y ahorita en los procesos en los que estamos, pues ya sabemos que de hecho la gente lo empieza a buscar. Y ahorita donde nos encontramos es que incluso hay pastillas perfectamente identificadas, que son las M30, las llamadas arcoíris, que esas se ubican más en Estados Unidos, y en México todavía no aparece el colorido, ¿no? Encontramos que en las farmacias ya están vendiendo estas pastillas, básicamente para la gente turista, tanto en Baja California Sur como en Baja California. Y sí estamos viendo incluso que la posibilidad, hay datos iniciales donde nos están dejando entrever que ya se está dispersando a más estados de la República. Y el problema es que no hay nada que la contenga, ¿no? Lo único que podemos hacer es buscar opciones para que la gente no lo esté consumiendo, porque la están mezclando. La están mezclando con lo que sería heroína, la están mezclando con lo que sería las metanfetaminas en cristal, principalmente, que de hecho para la gente que asiste a centros de tratamiento actualmente es la droga de mayor consumo, ¿no? Y en sí misma ya es un riesgo, y ahora la están mezclando con lo que sería el fentanilo. ¿Por qué es tan peligrosa, doctor? ¿Porque la están mezclando con fentanilo? Bueno, primero porque la gente no sabe que la está consumiendo. Algunas sí ya la están buscando como tal, pero viene como adulterante, ¿no? Entonces la gente, por ejemplo, pide su dosis de cristal y ya trae fentanilo. Algunos sí lo piden de manera separada y lo consumen para ciertos propósitos. Y la parte que es peligrosa es que si no se da la cantidad exacta, las probabilidades de una sobredosis y en consecuencia una posible muerte, pues es muy alta, ¿no? Y el problema
fuerte en este momento que tenemos en el país es que la naloxona, que se debería ser una sustancia de circulación sencilla en el país, que no produce ninguna adicción ni nada, que es justamente la que permite en un momento determinado. Es como un antídoto, ¿no? Es un antídoto. Entonces, se necesita que los servicios de emergencia la traigan, los propios compañeros de la gente que se está consumiendo tan grave drogas es la inyectadas. situación que nos veríamos en esa necesidad de que los servicios de emergencia, los cuerpos de emergencia, los hospitales tuvieran este medicamento. Pues yo creo que más que grave, más que por la gravedad, debe ser una sustancia que debe estar liberada, ¿no? O sea, en la frontera y con los usuarios de drogas inyectadas, estamos viendo ya directamente que se necesita y un incremento en las sobredosis, ¿no? Algunas de las declaraciones de la gente de estas ONG, como Prevén Casa y como Verter, nos están diciendo que ya están atendiendo al menos 2 sobredosis diarias. Doctor, en el caso del consumo, ¿por qué pasa de consumo médico? Porque tengo entendido que era para el dolor, ¿no? Sí. Y pasa, ¿cómo descubren que esto es tan adictivo? Bueno, en el caso de Estados Unidos lo que pasa es que empezó con toda esta situación de las farmacéuticas con la oxicodona y todo este problema importante de cómo lo empiezan a recetar para cualquier dolor cuando el medicamento está ya generando adicción. O sea, era uno de los resultados que no dijeron las farmacéuticas y por eso hay algunos juicios allá en Estados Unidos al respecto. Entonces, después, cuando se descubre eso, se corta de tajo y entonces la gente que tiene o sufre la adicción, pues empieza a buscar qué, ¿no? En el Inter, pues obviamente el fentanilo, que tiene un uso médico especialmente para un dolor muy, muy fuerte y además también durante lo que sería la anestesia, pues empieza a ver todos sus efectos y entonces empieza a sustituir. Y adicionalmente, pues es una droga de muy fácil producción. Doctor, ¿cuántos gramos son suficientes para que alguien ponga en peligro su vida? No, bueno, de fentanilo debe ser estamos hablando de microgramos, ¿no? Es mínimo lo que... O sea, es tan peligrosísimo, tan potente que una cantidad mínima puede poner en peligro la vida. Exactamente. Sí, eso es muy importante, no se necesita una gran cantidad, por eso es que a veces se habla de que detectan 1 kilogramo de fentanilo y en realidad puede producir más de 1 millón de pastillas y cosas por el estilo, lo cual se convierte en una ganancia impresionante para el narcotráfico. Sí, 108,000 personas muertas por sobredosis en Estados Unidos 2021, muchos de ellos relacionados con el fentanilo. Alrededor del 70%. De ahí surge la importancia, ¿verdad?, de estar atentos y de estar alertas. Bueno, y adicionalmente, porque en México se está ya empezando a consumir. O sea, ya hay una buena cantidad de casos. Estamos viendo que las sobredosis están incrementándose. Estamos viendo que adicionalmente, al parecer, ya se ha dirigido hacia otros estados, incluido la Ciudad de México. ¿Qué tan importantes o eficientes son las campañas de prevención? ¿O tenemos que hacer otra cosa? Hay muchas acciones. O sea, la primera acción es, vuelvo a insistir, esta parte de la naloxona, la disponibilidad de betadona, la posibilidad también de trabajar más con lo que serían estas clínicas de consumo seguro, donde se pueda controlar exactamente la cantidad de lo que están consumiendo, que se pueden inyectar con seguridad a las personas o consumir su sustancia. Y adicionalmente también toda esta parte de que se lleve metadona por todas partes, hacer un análisis de sustancias de manera constante para que la gente sepa qué es lo que está habiendo en el mercado y poder tomar medidas, ¿no? Entonces, me parece que nos falta todo ese camino. Le agradezco mucho, doctor, que haya platicado con nosotros. Gracias. Un placer. Gracias. Y vamos a un recorrido por las redes sociales. Y Georgina, un gusto como siempre saludarte. Muchas gracias. Y bueno, pues muy preocupante esto que nos está señalando el doctor sobre el consumo que se ha extendido ya de manera amplia en Estados Unidos, causando tantas sobredosis y también muertes, y que ahora lo estamos viendo ya en México. Sí, claro, la verdad es que preocupante. Yo quería platicar contigo sobre por qué la gente utiliza drogas, ¿no? No es que yo sea especialista,
pero sí, pues es la búsqueda del alivio del dolor, ¿no? Cual sea que este sea, cualquier tipo de dolor, pero también un dolor emocional, ¿no? Y es también como el uso del alcohol o el uso del tabaco, buscas a lo mejor aliviar la ansiedad, ¿no? Y yo creo que pues la estrategia mundial en el combate a las drogas, en mi opinión, ha sido equivocada porque ha habido, si bien ha habido programas de prevención y de adicción, creo que se ha invertido más en un combate frontal, penal, hacia las drogas, e incluso de armas, que a que ayudar al ser humano. A ver la raíz, ¿no? A ver, vámonos al fondo del problema, vamos a ver la otra parte. Porque todos estos opiáceos o las drogas se utilizan era para alivio de algún dolor, ¿no? Incluso lo usan los médicos en la anestesia o para que no te dé, pues sí, para aliviar el dolor. Pero una vez que están en las calles, que tienes acceso, pues si alivia el dolor, pues claramente que puedes volverte adicto, ¿no? Si algo te hace sentir bien, aunque sea por un corto periodo de tiempo, pues claramente lo empiezas a ingerir más, ¿no? Es la experiencia que tenemos con el alcohol, es la experiencia que tenemos con el tabaquismo. Pero creo que sí es tiempo de que todos los gobiernos o el mundo en general ponga más atención a prevenir y aliviar a través de la conducción de adicciones. Sí, hemos visto un alto consumo de alcohol, empezamos con este problema y ahora esto ya se ha trasladado al consumo de drogas. Claro, porque... Y drogas fuertes. Porque lo que pasa con el alcohol es que está regulado, es más difícil la venta a menores de edad o a jóvenes, ¿no? Porque el alcohol a lo mejor es progresivo, pero no en una sola dosis te causa un paro respiratorio como es 25 o 1 gramo de fentanilo, porque los efectos son distintos, ¿no? Porque el enganche de tal bienestar que se siente en unos momentos, pues el enganche y la adicción es mucho mayor, pero también por el costo, ¿no? Los chicos, los jóvenes pagan mucho más caro por obtener alcohol que por unas pastillas, unas drogas, a veces una inyección. Antes se decía que la cocaína era carísima, ¿no? Y ahora está en el mercado, como los vemos en los estudios y en las noticias, pues que está en el mercado y es de fácil acceso. Accesible, ¿no? Sí, la marihuana, por ejemplo, ¿no? Se usa pues para usos médicos, pero también lúdicos, y ya está, casi todo el mundo lo está autorizando. Y en ese sentido, pues hemos ido perdiendo la batalla, la verdad, en controlar las drogas y las adicciones. ¿Cómo ves el tema de las campañas que platicábamos con el doctor hace unos momentos? ¿Necesitamos más campañas que nos hablen de este tema o necesitamos otro tipo de enfoques para ayudar precisamente a evitar el consumo o que la gente sepa de qué se trata? Yo creo que tienes razón, yo creo que se necesitan más campañas más agresivas, por decirlo, más sinceras también, pero también no solamente se trata de que escuches en el radio que las drogas son malas o di no a las drogas, etcétera, sino que realmente el sector salud, porque esta es una cuestión de salud, no es una cuestión de seguridad, es de salud, que atiendan a la gente que tiene estos problemas, ¿no? No, y bueno, un mensaje realmente que llegue a la gente, ¿no? Que de veras pues sea un mensaje dirigido a la población, porque lo que vemos es una situación repetitiva en las campañas que a veces no nos ayuda de mucho. Pues sí, te dicen no a las drogas y sin embargo, pues las vemos en la calle, te digo, el acceso es mucho más fácil ahora que en nuestros tiempos, yo creo, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Gracias Joaquina. a ti. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado. Nos vemos la próxima. Que la pasen todos muy bien.